Este es el tesoro, la joya de la corona. Bueno, elaborado en el siglo XV, es una historia del mundo. ¿Qué es esto? Aquí está el nacimiento de Adán. De altura son 50 centímetros. Están en un formato en una hoja de papel de algodón y más o menos cada libro pesa entre 22 y 24 kilos. Entonces, se estima que los primeros 4 volúmenes se editaron 200 ejemplares y de los últimos 5 solamente 70. Pocas bibliotecas en el mundo tienen la colección completa. Nosotros tenemos los 9 volúmenes. A partir del volumen 5 son crónicas de viaje y de las expediciones científicas que se hicieron al finales de la colonia española y en el siglo XIX, sobre todo para la zona sur, la zona maya. ¿Cuál es lo interesante de esta obra? Bueno, primero, que la calidad de la reproducción, según los estudios de un investigador de la Universidad de Buenos Aires, nos dice que la calidad en la reproducción del color es cercana al 95%, en algunos de los trazos al 90%, pero todas las líneas que dan contorno a las figuras es una calidad del 100%. Todos estos son copias elaboradas a mano de todos esos códices. Entonces, lo importante de esta obra es que en un solo esfuerzo editorial se llegan a recopilar lo que se conocía del pasado prehispánico mexicano, y sobre todo hay que tener en cuenta que pocos códices son anteriores a la llegada de los españoles. Todos los demás se producen, la mayoría, en el siglo XVI con el contacto, y se va a ver la influencia cultural y ya este intercambio que hay entre el mundo europeo y el mundo de las culturas originarias. ¿Sí? ¿Qué tipo de tinta es la que se utiliza? Son tintas vegetales, son tintas vegetales. Una obra de esta característica tuvo el costo de 40,000 libras esterlinas, y nos dicen los investigadores que, para que tengamos una idea de más o menos de lo que implicó la publicación de esta obra, fue que una familia inglesa de 4 miembros necesitaba 500 libras al año para mantenerse. De hacer una obra de estas características le implicó que este personaje irlandés, Lord Kingsborough, no la viera culminada. Él es metido a la cárcel por las deudas, herencia de su padre, y también por la compra que en Inglaterra. Es en Inglaterra. Este es una reproducción del Códice Dresde, que está en Alemania, y nos dice, cada mes tenemos aquí la visita de alguno de los especialistas, y que nos dicta una conferencia a través de un seminario que llamamos Marcas de Fuego, que son estas marcas que solamente fueron propias de las bibliotecas en la Nueva España y en la América colonial, que se imprimían para que no se robaran los libros desde entonces. Bueno, en particular del Códice Dresde, se resguarda en Alemania, pero sufrió daños en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el agua que apagaron el fuego, y se ha perdido gran parte de ella, y se considera que esta copia que nosotros tenemos es la mejor reproducción que hasta el momento se conserva en nuestro país. Entonces, bueno, esta es solamente una de las muestras. Ahí están los 9 ejemplares en la parte de abajo. Y bueno, cuando este libro llegó aquí a lo que sería la Biblioteca Pública de Morelia, que se funda en 1874, se hace un gran desfile, llega el 16 de septiembre de 1893, no dice la nota de la hemeroteca quién hizo la donación, pero se da cuenta en la noticia de que hubo un desfile para entregar este material a esta biblioteca, y desde entonces lo tenemos aquí. Esto es uno de los libros de botánica más importantes que se hicieron en Europa, porque además da cuenta de la evolución de los sistemas de clasificación y de taxonomía, y ustedes lo van a ver. Este libro perteneció a Melchor Ocampo, que es el prócer y héroe de la Reforma que ustedes conocen, y que fue
figura importante no solamente en la política nacional, sino también fue un gestor para la reapertura del Colegio de San Nicolás, que había sido clausurado desde la época de la Guerra de Independencia por la afiliación de muchos de sus alumnos a las filas insurgentes. Este libro fue adquirido en uno de sus tantos viajes que hizo a Europa, principalmente a Francia, y bueno, de estos ejemplares, dice el doctor, está la taxonomía, está en latín. Viene toda la tabla de todo el contenido y viene la reproducción, ahora sí, 100 láminas de grabados de metal iluminados con acuarela. Sí, la técnica es el acuarela. Este libro tardó en hacerse 25 años. 25 años. El trabajo trae las reproducciones de plantas de Asia, de Europa y de América, pero hay que decir que ninguno de los dibujantes y el autor y patrocinador de la obra nunca estuvieron fuera de Europa. Les enviaron nada. Solamente enviaban o compraban, recuerden que los viajes de exploración casi siempre había un dibujante, se les enviaban los dibujos, los botánicos, está hecho en Alemania, los autorizaban y se revisaban hasta 5 veces hasta que se autorizaban que fueran integrados, y era entonces que se hacía el grabado y luego se hacían se iluminaban a colores. Hay varios ejemplares en distintas bibliotecas del mundo, pero que no tienen las 100 láminas. Se estima que no más de 7 libros tienen la colección completa de las 100 láminas. Y ustedes, bueno, a reserva, solamente es bello en toda su presentación. Hay que ver en esta parte, en la descripción de las plantas que nos va presentando, como tarda 25 años en su elaboración, vamos a ver que en las láminas finales va a tener ya miren la piña, la piña de América, la anana, las ananas. Va a tener entonces ya el sistema de clasificación más desarrollado del INER, que es botánico suizo, y que hasta la fecha se sigue utilizando. Estas manchas de óxido se supone que son derivadas porque algunas de estas anotaciones fueron hechas con tinta y con polvo de oro, por eso también afectaron el papel. Pero vean, cada una de las láminas, a medida que vamos avanzando, se vuelven cada vez más complejas y cada vez más detalladas cada esto. No me imagino. Sí, este es papaya. Este es el tesoro, la joya de la corona. La joya. Esta. Bueno, este es un libro elaborado en el siglo XV, en el año de 1493, un año después de la... Es una historia, la crónica de Nuremberg es una historia del mundo desde el punto de vista de la doctrina católica cristiana hasta la época en la que fue editado. Aunque terminó de imprimirse en 1493, no da cuenta de los viajes de colonización. ¿Qué es esto? Lo interesante es el libro con más ilustraciones del siglo XV. Hay 2 versiones de este libro. Hay una versión en latín, que es esta que tenemos, y hay una en alemán, de las cuales se resguardan pocos ejemplares, porque se hace en Nuremberg. Schendel, un médico y humanista y teólogo alemán, quien patrocina este libro. Y bueno, hay 2 ediciones también diferentes, una que es a blanco y negro y otra a colores. En México existen solamente 6 ejemplares de este libro. Y aquí lo interesante son 1800 grabados que fueron elaborados con 150 placas. Se repiten mucho de las placas, sobre todo para la reproducción de ciudades. Muchos de los trazos son iguales, y participaron personas de varios talleres de grabadores. Entre uno de ellos estaba el maestro y el propio alumno Durero, que es uno de los grandes artistas del grabado mundial.
Entonces, ustedes bien, si yo les digo que es una historia del mundo, nos está contando cómo el mundo fue creado en los distintos días. Aquí ya están los animales, aquí está el nacimiento de Adán, aquí está ya todo el universo completo. Ustedes ven cómo hay una mano, la mano de Dios en la creación de todo esto, o del Ser Supremo. Y bueno, todo lo demás se va a conformar de los pasajes bíblicos, y muy interesante también va a ser la reproducción de algunos otros mitos que formaban parte, que se integraron a este texto. Bueno, aquí está el nacimiento de Eva, aquí está cuando son expulsados del paraíso, totalmente renacentista esta idea. Y bueno, hay genealogías del pueblo hebreo, va a haber genealogías y cronologías sobre los papas, y bueno, comienzan a ver los distintos mapas que en la época había sobre eso. Vean toda la serie de seres mitológicos que están dentro del relato también bíblico, místico. Y bueno, la Torre de Babel. Y ya que nos están esperando, me voy a ir a esta parte y ahorita lo seguimos hojeando. Esta parte de las genealogías y cronologías de los papas. Aquí está esta historia muy interesante. En esta biblioteca existen 61 libros expurgados. Son los libros que fueron censurados por la Inquisición. No eran que los destruyeran todos, sino lo que solamente fuera contrario a la doctrina, y que en ese momento, y también dependía mucho del inquisidor y del censor. Aquí lo que nos están censurando es la famosa historia de la papisa Juana, y los datos que de ella existen. La existencia histórica de esta papisa no está demostrada, es una leyenda que circula entre el siglo IX y el siglo XI, y que bueno, es una mujer que se enamora lo que hacen es amarrarla a unos caballos y arrastrarla por afuera de la ciudad de Roma, y se utiliza como ejemplo de la maldad o perversión que pudiera haber en el género femenino. Se utiliza también como una especie de ejemplo de las tentaciones a los que los hombres se ven sometidos entre hacer el bien o hacer el mal, pero sobre todo también nos da cuenta de que este libro se elabora justo cuando se está dando la guerra de Reforma y Contrarreforma, y es el argumento que utilizan los protestantes para decir que la Iglesia Católica Romana está en decadencia, que ocurren cosas tan terribles como esas. Entonces, gracias a otros ejemplares que existen en otras bibliotecas, y también a ciertos elementos tecnológicos, podemos tener una reproducción de esta papisa, y es la representación de una mujer que sí trae el gorro la tiara papal, pero tiene un bebé como imagen de una virgen, y eso es lo interesante, ¿no? Y al hijo se le atribuyen algunos milagros, pero bueno, lo interesante es que no está comprobado, pero fue incluida en varios libros de la época, y particularmente en la Crónica de Nuremberg, que fue un libro de alta circulación en el centro de Europa. Ahora, ahí debe de estar, pero sobre todo están las representaciones de las ciudades de Europa, y ustedes van a ver que algunas de ellas pues aparecen mucho. Sí, miren, Argenta, el Líbano. Y el material es siempre algodón. Siempre algodón. Esto es uno de los libros más antiguos que debe haber en el continente. Sí. Si no el más. Aquí tenemos uno de 1490, todavía anterior, pero no está ilustrado. En Puebla tenemos 1473, en la Palafoxiana. Sí. En la Palafoxiana tienen un ejemplar de y en color. Es precioso el ejemplar. Y lo sacan una vez al año a exhibirlo. Deberían de darse esa vuelta, es muy interesante. El otro está creo que en Oaxaca, y uno está en la Fundación Cultural Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, de los tres hay reproducciones digitales, se pueden conseguir en la red.